de energía. Y bueno, yo como parte introductoria a este panel, y agradeciendo a mis panelistas, a Francisco, a Javier, a Marco y a Santiago, lo que podría decir es lo siguiente. En principio, bueno, tiempo atrás, bueno, aquí en el clúster de energía, ustedes saben que estoy en el clúster energético de Nuevo León, realizamos un estudio, nos apoyó ahí el doctor Armando Llamas del TEC de Monterrey, y nosotros identificábamos efectivamente que los márgenes realmente de maniobra, incluso después de la pandemia, se habían reducido significativamente. Aparentemente, ustedes saben que el sector de Energía comentaba que había muchos permisos en el mercado, pero la realidad es que el entorno de incertidumbre, incluso el aspecto regulatorio, inhibió muchos proyectos y realmente la disponibilidad de energía pues no era tanta como la que se presumía, ¿no? Estos márgenes pues todavía son menores cuando necesitas tener una parte de reserva de potencia para el sistema eléctrico. Y bueno, ante esa coyuntura nos preocupaba el hecho que la economía creciera. O sea, una mala noticia sería que la economía creciera, porque si crecía, pues nos iba a poner contra la pared. Pues bueno, mientras estuvimos en pandemia, esto no representó directamente un problema. Pasa la pandemia, tenemos este dato que a mí me impresiona, que es a finales de enero de este 2023, la economía creció 3% en 2022, ¿sí? Crece la economía de México 3% en 2022 y hay principalmente tres factores. Dos de ellos están altamente vinculados. Es que la actividad manufacturera crece de manera significativa y a la vez se incrementa la inversión extranjera directa. Obviamente esa inversión extranjera directa primordialmente en el sector manufacturero, por eso esos dos factores van de la mano. Y esto es producto del nearshoring, ¿no? Esta atracción de inversión especial, de la localización, estar cerca del mercado más grande del mundo, que es el de Estados Unidos. Y bueno, bajo esta coyuntura, con este efecto de nearshoring, el otro factor eran las remesas, ¿no? Pero bueno, es claro que este aumento en el crecimiento económico conlleva una mayor demanda de energía. Y eso nos está poniendo, pues, con una presión importante seguramente, de creación de infraestructura y de buscar mecanismos para cómo resolver esto. Muy bien, con esta introducción yo quería iniciar porque creo que es importante poner y encontrar soluciones a este entorno, porque de alguna manera, si no podemos darle una respuesta a la parte de capacidad de generación de energía, estaríamos como que medio renunciando a este boom del nearshoring, que por cierto se le atribuye primordialmente al efecto geopolítico de la guerra de Rusia a Ucrania. Sin embargo, viene un poco más atrás, viene desde la pandemia. Desde la pandemia hubo un reconocimiento de que se rompieron las cadenas globales de valor, logísticas, y entonces empieza a tomar importancia el estar cerca del mercado estadounidense y por lo tanto México se ve muy beneficiado. Pues muy bien, con esta introducción, breve introducción, pues yo quiero pasarle la palabra a Santiago Barcón. Santiago, pues en principio, pues hay riesgos, ¿no? Hay riesgo de no atender esta creciente demanda energética. ¿Cuál es tu visión en este sentido? Un gusto estar aquí con todos ustedes y debatir en pues el riesgo creo que es preocupante porque teníamos años sin tener un impulso como el que mencionabas, causado por la cuestión internacional, pero también yo creo la pirámide poblacional nos está ayudando, ¿no? Estamos empezando a cobrar ese bono y más vale que lo hagamos antes de que pasen los mejores épocas de tener una pirámide que permite el contar con talento de personal joven para nuestras plantas. Entonces, bueno, pues si nos hacemos un poco de historia, pues llevamos 10 años sin invertir en transmisión y distribución, ¿no? Lo cual pues hace todavía más acuciante el problema que estamos teniendo ante un crecimiento. Y además, pues creo que las cifras de planeación a través del PRODECEN
han sido muy conservadoras del programa de desarrollo del sector eléctrico nacional, han sido muy conservadoras, con lo cual pues pues estamos parafraseando o recordando la película en una tormenta perfecta. O sea, mientras más nos tardemos en reaccionar, bueno, pues va a haber oportunidades, se nos van a ir oportunidades, o pues no van a ser tan rentables para el país. ¿Por qué? Porque si para operar necesito una planta de emergencia operada con diésel, bueno, pues seguro la diferencia entre los salarios entre Estados Unidos y México, pues va a permitir pagar ese diésel y esa renta o esa compra de la planta de emergencia, pero al final es un dinero pues desperdiciado. Estoy aquí en Estados Unidos y bueno, pues ya Walmart está pagando $14 la hora y no consigue personal. Entonces esto nos da una idea de la presión que tienen los inversionistas, sobre todo estadounidenses, de buscar opciones más económicas para su producto. Y creo que en la medida que todos podamos aportar en un diálogo constructivo, creo que se rompió al inicio de esta administración el diálogo, y creo que debemos de retomarlo para crecer, porque al final, como menciono yo, a Nikola y a Thomas nadie le gana, ¿no? El sistema eléctrico no tiene partidos políticos, no entiende nada, y bueno, el señor Tevenin también es bastante terco para estas cuestiones del crecimiento del sector. Y bueno, pues sin más, Amado, sería mi primer comentario. Gracias, Santiago. Yo creo que en función de lo que comentas, toma una importancia importante, digamos, el podernos preparar ante este entorno. Y en ese sentido, le pregunto a Marco Cosillo. Marco, ¿cómo ves esta parte de la infraestructura energética? ¿Realmente la tenemos rezagada? ¿Qué es lo que nos está ocurriendo y cómo podemos hacer frente a este entorno? Muchas gracias, Amado, y bueno, qué gusto y agradecido con Neurón. Gusto estar con semejantes panelistas, Javier, Francisco, Santiago. La verdad es que un honor y un orgullo estar con ustedes. Y bueno, como lo mencionaba Santiago, sí, efectivamente, uno de los grandes retos que tenemos frente a nosotros es la infraestructura eléctrica, ¿no? Empezando por el envejecimiento que ha tenido. Creo que en épocas muy recientes, nada menos el año pasado, vimos como hubo una serie de inversiones muy importantes en el aspecto de generación de la energía. Pero esa generación de energía tiene que llegar al punto de uso, y esa es la parte que está siendo muy compleja el día de hoy. Las líneas de transmisión y distribución ya, bueno, algunos ejemplos de ellas tienen más de 30 años operando, pero aparte sin haber sido modernizadas o ampliadas, que ese es el gran reto, ¿no? Es decir, están envejeciendo por un lado. ¿Qué pasa con ello? La calidad de la energía, por un lado, empieza a ser compleja, ¿no? Empezamos a tener variaciones que pueden venir desde la línea o el vecino o quien se nos ocurra. Por ahí también hubo un esfuerzo importante cuando se habló del código de red. Lamentablemente, esta iniciativa pues no ha sido implementada de una manera extensiva, ¿no? Entonces, aunado al envejecimiento, pues tenemos también las interferencias y la complejidad en la calidad de la energía. Encima de todo esto, tenemos el tema de la capacidad. Es decir, no habría tanto problema si la red de transmisión o de distribución, aunque estuviera un poquito viejita, tuviera las capacidades para la demanda que estamos viendo. Nada menos, justamente en Nuevo León, estamos viendo muy recientemente una gran demanda de energía por todas estas nuevas industrias que se están instalando, justamente como mencionabas, Amado, con el tema del nearshoring, esta expansión. Yo recientemente tuve la oportunidad de estar por allá y escuché a muchos de nuestros clientes que son EPCistas eléctricos que hacen las instalaciones y nos dicen que nunca habían tenido una demanda semejante a la que están viviendo el día de hoy, ¿no? Entonces, realmente la preocupación y la urgencia creo que es lo que nos debería estar moviendo de una manera mucho más acelerada. Ahora,
Claramente, los responsables de la red o los dueños actuales de la red, la operadora de la red, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, pues claramente saben de la necesidad. El problema que estamos enfrentando es la velocidad a la que reaccionamos. Como decía Santiago, si no nos apuramos a resolver la situación, pues nos vamos a quedar viendo una oportunidad pasar. Entonces, creo que una parte de la situación o de lo que deberíamos estar, pues, tal vez apuntando y apuntalando, es cuál es nuestra participación en todo esto. ¿Cómo podemos solventar y cómo podemos ayudar? Creo que vamos a entrar un poquito más adelante en este tema, Amado, pero me gustaría pues dejarlo ahí hasta el momento para que después entremos un poquito en la discusión de cómo arreglarlo. Gracias, Marco. Quisiera preguntarle a Javier Mundo. Javier, pues ahí ya comentó Santiago la parte esta de riesgos. Por otro lado, Marco nos pone este contexto de necesidad de infraestructura. ¿Cuál es tu visión en ese sentido de la problemática de riesgos y de infraestructura, la falta de infraestructura a la vez? Muchas gracias, Amado, y es un gusto participar en este panel, muy honrado de poder hacerlo con los colegas que están aquí. Gracias a Neurón. Y quizás antes de platicar de los riesgos, me gustaría tratar de poner en contexto una situación más allá del tema energético a nivel país, ¿no? O sea, si recordamos cómo está la canasta o la matriz energética en México, esta está fuertemente apalancada en los combustibles fósiles, ¿no? La producción de hidrocarburos viene decreciendo. En 2022 fue la menor producción en los últimos 40 años. Cuando pensamos en la producción nacional de crudo aproximadamente en 1.6 millones de barriles, vemos inevitablemente la necesidad de inversión por parte de los privados. Y si esto lo llevamos a la producción de gas en México, en el año 2021 en México aproximadamente estuvimos produciendo 2.3 BCFs diarios. Y el consumo que requerimos en 2021 era de aproximadamente 8.3 BCFs diarios. Esto quiere decir, importamos diariamente 6 BCFs. El 70% de la energía eléctrica en el país se genera a partir de fuentes convencionales fósiles. El gas natural es fundamental para la generación de electricidad en las plantas de zinc combinado. Si no estoy mal, en los últimos datos que he estado revisando, alrededor del 55-60% de la energía eléctrica en el país requiere gas natural. Entonces, si hablamos de un mercado, de un país en donde tenemos hoy alrededor de 122, 125 millones de habitantes y de acuerdo a diferentes fuentes, para el año 2050 estaremos llegando a 150 millones de habitantes. Estos retos y estos riesgos de los que hablas, Amado, implica, por un lado, necesidad de crecimiento económico, porque necesitamos asegurar que existen empleos para estos nuevos mexicanos. Un incremento significativo en la demanda energética. Para poder generar los empleos vamos a necesitar tener la infraestructura, las empresas y por ende el requerimiento en la demanda energética va a sufrir un pico adicional. Y es importante decir que no nada más nos va a bastar como mexicanos contar con energía suficiente para satisfacer la demanda. Además tendría que ser energía limpia, lo cual nos obliga a través de los compromisos de cambio climático que ha firmado México y demás, a tener una aspiración net zero, ¿no? Nada más como un dato importante aquí, México es responsable a nivel mundial del 1.2 de las emisiones acumuladas desde 1850 hasta 2021, ¿no? De acuerdo a la CENACE. Entonces tenemos nuestro fair share de responsabilidad en ese sentido. Y en un contexto en donde va a estar incrementando la población, la demanda energética va a incrementar, se vuelven retos complicados. Si me permites, te doy un dato más. 1990, de acuerdo a datos de la Agencia Internacional de Energía, el consumo per cápita en México era de 1.1 megawatts hora. Pudiéramos recorrer esto década por década, pero el punto es, 2021 estamos en 2.3 megawatts hora por persona.
Esto es el doble de lo que teníamos hace 30 años, en 1990. Si consideramos que cada vez requerimos más energía eléctrica y cada vez vamos a hacer más, el tema de la infraestructura se vuelve fundamental. Muchas gracias, Javier. Pues qué bueno que te diste 10 yardas atrás y ahora pues, primero y 10 otra vez, ¿no? Regresamos, pero bien por poner el tema del gas en medio, ¿no? O sea, aquí que es un elemento importantísimo en la matriz ahí energética. Y ahora pasando con Francisco González. Francisco, pues bueno, sí hay un sector que es un reflejo de lo que está pasando con el libre comercio, que muestra claramente que las cadenas productivas están atadas y es sumamente difícil desatarlas entre México, Estados Unidos y Canadá, pues es el sector automotriz. Y toda la parte de movilidad y todo lo que viene en la parte de autos eléctricos está mostrando una transformación tremenda que pareciera que estamos reaccionando despacio como país en términos de crear ese ambiente y potenciarlo más. Pero a ver, quisiera que conociéramos de tu parte cuáles son esos retos para cubrir esa demanda energética de un sector tan importante como el sector automotriz. Con mucho gusto. Primero, muchas gracias, Neurón. Aquí estamos con el gusto de estar aparte con este gran panel llamado, tú moderándolo, pues muchas gracias. Les comento primero nada más algunas aclaraciones. El nearshoring viene desde hace muchos años. En los años del 2012 al 2018 llegaron 1,000 empresas japonesas, por ejemplo, por otras razones, Fukushima. El nearshoring está llegando desde la firma del tratado, fundamentalmente por el cambio en la composición del valor regional. El valor de contenido regional era 62%, cada coche que se vendiera sin necesidad de pagar arancel tenía que tener por lo menos el 62.5%. A partir de este año es 75%. Las empresas tienen que venir a vender, producir aquí para vender desde aquí a las armadoras. El otro factor claro que tenemos de nearshoring pues son las cadenas de suministro, pero también la misma sustentabilidad. La gente ya no admite que mandes algo desde China para ensamblarse en México cuando se puede producir en México. Dicen, y bueno, todo el combustorio, que ya no es combustorio, ¿verdad? Pero cualquier combustible, gas que se queme en el paso del Pacífico, pues como para qué. Dicho esto, pues es un crecimiento que tenemos, un continuo boom en este sector. Está planteando desafíos importantes para fabricantes y para empresas. Y obviamente estamos alineados con todo lo que son los objetivos de desarrollo sostenible acordados en la Agenda 2030 de la ONU. Pero para ser más específicos, ¿dónde nos está doliendo o dónde tenemos que revisar? Los tipos de recurso energético que requerimos en el sector autopartes, yo represento al sector autopartes, que es el principal generador de divisas del país. Exportamos 90,000 millones, cuando los otros sectores, remesas, podríamos decir, generan cerca de alrededor de los 50, alimentos 25, turismo 25, la parte de petróleo 30 y tantos. Entonces es el principal motor. Si sumamos también la parte de los automóviles, por mucho el sector que más genera. Si lo ponemos también en el tamiz de impuestos, el sector autopartes tenemos 95% de los empleados del sector automotriz. También se genera empleo. Entonces, dicho esto, ¿qué necesitamos? Bueno, el gas natural es el recurso energético más consumido. Representa el 44% del consumo total de energía industrial de la industria automotriz, de lo cual, esto es importante, se concentra en procesos de fabricación de plásticos el 26% del gas necesario. También tenemos otro más contaminante que es el carbón. Es otro del cual el 82% que se consume en procesos de producción de acero, fundamentalmente, y el 18% restante en lo que viene siendo como electricidad en la reducción de óxido de aluminio. Entonces, a pesar de que los combustibles fósiles son el recurso energético dominante en la industria automotriz, el precio cada vez más competitivo de la energía renovable ha hecho que la industria explore pues, nuevas oportunidades para una fabricación más ecológica. En este sentido, también tenemos lineamientos de nuestros clientes, o sea, de las armadoras, y obviamente de la parte del ESG de la ONU,
de que cada vez contaminemos menos. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, lo ponemos en términos de Estados Unidos. De acuerdo a la Administración de Información Energética de Estados Unidos, el sector de transporte representa el 25% del consumo mundial de energía. Si nos vamos a otras encuestas, también se ha encontrado que la industria automotriz aumentó 74% el consumo de energía eléctrica en los últimos 10 años. Comentabas en la parte individual, como ciudadano mexicano, bueno, el consumo en la parte automotriz ha crecido. Demuestran pues una creciente tendencia a impulsar energías más limpias y obviamente el primer reto que tenemos en México es contar con suficiente energía. En mi vida anterior me tocó participar en Bancomext, donde tuvimos un crecimiento impresionante en la parte eólica y solar, financiamientos que nos hacían sostenibles en el sentido del crecimiento que tenía la industria, en general manufacturera, y la parte también de consumo privado, de que se podía llegar a alcanzar. Yo creo que estamos en ese marco que podemos llegar a alcanzar y pues como sabemos 2/3 de las plantas de la CFE dependen de combustibles fósiles que son altamente contaminantes. Existen los planes, existe la posibilidad de que pues la matriz energética mexicana diversificada cuenta con diversas formas de generación, como sabemos. De hecho, hoy estuve en la mañana en una reunión con el gobernador Ramírez Bedoya de Michoacán y comenta la parte geotérmica. Por lo general no la tocamos, pero es una fuente también bastante interesante, por lo menos para Michoacán, de generación. Y pasando al brinco, no nada más necesitamos las nuevas, también necesitamos energía constante. Las condiciones del sector eléctrico nacional han frenado la llegada de nuevas inversiones a regiones como Querétaro o Tijuana, porque no pueden garantizar el abasto de electricidad. Entonces tenemos ese problema y nos queda muy claro en todo momento que la distribución es un factor, sino que el predominante, uno por lo menos, muy, muy importante. Muchas gracias, Amar. Gracias, Francisco. Pues justamente ahorita que comentabas de esta realidad regional, entrando a esta parte de necesidades y soluciones energéticas, pues yo podría hablar por Nuevo León. O sea, a nosotros en Nuevo León tendría que mencionar que, bueno, en 2019 teníamos una relación muy cercana con el Centro Nacional de Control de Energía. Íbamos a sus oficinas, nos mostraban su pantalla famosa donde se veían los flujos de todo el sistema eléctrico nacional y nos mostraba que en la región, a lo mejor noreste, había un exceso de oferta sobre demanda alrededor de un 10%, ¿no? De entonces a la fecha, eso no lo hemos podido ver porque las cosas cambiaron en 2020. El entorno fue ya otro, regulatorio y de atención y de priorización en términos de inyectar energía al sistema eléctrico. Y bueno, lo que sí seguro es que ese margen se debe haber reducido, porque aparte algunas plantas pues han sido desconectadas, que estaban bajo el esquema anterior de la ley. Entonces, bueno, pues esto nos habla de que pues sí tenemos necesidades de energía. Lo que vemos es que hay generación. Sí, todavía hay un volumen de generación, el problema es que no lo podemos desfogar, hace falta inversión en infraestructura, principalmente transmisión, y obviamente toda una renovación en la parte de distribución. Entonces, eso es una realidad. ¿Qué ha hecho Nuevo León? Pues bueno, Nuevo León, primordialmente el Estado de Nuevo León, ante esta llegada de inversión extranjera, pues lo que se ha puesto es hacer como que un mapeo de distritos, como si fueran distritos eléctricos en el área metropolitana de Monterrey y un poco más allá, para identificar pues dónde está la disponibilidad de energía y poderle darle una respuesta a la inversión extranjera y decirle, bueno, en esta parte tengo energía, en esta otra, ¿no? Tengo estos parques industriales y te puedo atender, ¿no? De esta manera, ¿no? Sin embargo, con todo y eso que pues, puede ser un trabajo medio de inteligencia regional energética, pues los márgenes se van reduciendo si no hay mayor generación. O sea, esa es una realidad. Ese es el entorno que ahorita se está enfrentando. Existe disponibilidad de energía, pero esa disponibilidad eventualmente se va a acabar si no hay inversiones en generación o se permite que las plantas que están disponibles puedan inyectar energía. Y eso es lo que
hoy en día se está percibiendo. Una inversión tan grande como la que tuvimos de Kia, pues va a ser complejo atenderla, como la que está ahorita viéndose en el caso de Tesla. Se puede atender, pero ¿qué tanto margen más tenemos de disponibilidad de energía cuando aparte de ciertas fuentes se han venido desconectando? Entonces es un tema que tenemos ahí directamente con la Comisión Federal de Electricidad. Las soluciones que nosotros percibimos es que se permita esta colaboración público-privada para crear infraestructura. De alguna manera, incluso estos proyectos que están llegando han tenido que hacer inversiones en obras complementarias, que obviamente encarecen los proyectos, pero aún así, la viabilidad del mercado, la necesidad y la cercanía con el mercado estadounidense todavía sí lo hacen viable, pero se requiere mucho más coordinación y colaboración entre el sector público y privado para desarrollar estos proyectos. Eso es lo que nosotros vemos en Nuevo León. Y pues me gustaría, bueno, conocer de su opinión en relación a los retos, ¿verdad?, que tienen al final los consumidores finales para acceder a esta energía o atender esta demanda energética y cuáles pueden ser las posibles soluciones, más allá de lo que acabo yo de comentar aquí. Pues primero me gustaría escuchar a Santiago Barcón. Muchas gracias, Amado. Mira, pues no es un problema sencillo. A mí me gustaría empezar con la falta de las líneas de transmisión que ya fue mencionada. Pues no es, independientemente del reto de construirlas, está el social, porque al parecer se nos olvida que cualquier proyecto de infraestructura en el país, sea eléctrico, sea hidráulico, carretero, pues tarda una cantidad de tiempo pues descomunal por todos estos caciques y en muchos casos pues pueden ser lógicas o justificables, pero no podemos pensar que una línea de transmisión la podemos hacer en 2 años porque se nos van a ir por lo menos un año más, ¿no? El segundo punto, ya lo mencionó Marco, es el cabal cumplimiento del código de red de los centros de carga. Siempre hay una queja de que no hay energía, pero bueno, el factor de potencia se mueve de un lado hacia el otro, ¿no? Los armónicos no se corrigen, con lo cual el sistema pues es bastante débil para absorber pues esta demanda tan creciente. Además del costo de la mala calidad de la energía, ¿no? En Estados Unidos, el Electric Power Research Institute da como cifra $188,000 millones la mala calidad en la tierra del tío Sam, y las empresas facturan cerca de 500,000 millones, lo cual les da una idea. Y eso es en Estados Unidos, ¿no?, de lo que nos cuesta como país o como en los sistemas la mala calidad de la energía. Pero lo interesante es que el 80% de las fallas son internas, ¿no? Entonces es muy fácil echarle la culpa al operador. En México CFE, bueno, en cada país será. Ese es un cambio. La otra es pues la electrónica de potencia. Creo que en la medida que podamos, pues si ya tienes la línea de transmisión de 400 kV, bueno, pues vuelve la de corriente directa de 400 kV y vas a ver cómo puedes sacar muchísima más potencia. Claro, no son inversiones menores, pero te ahorras todo el trámite, ¿no? Y además, inclusive las puedes hacer dobles, ¿no? Porque las líneas de corriente directa solo llevan 2 conductores, es cuestión de pues, ser creativo. El conductor pesa menos y a lo mejor puedes llevar 2 circuitos en lugar de un solo circuito. Creo que por ahí hay bastante por dónde hacer. Finalmente, creo que algo que se nos olvida, pues siempre le llamo yo la eterna olvidada, ¿no? La eficiencia energética. Seguimos siendo, pues, bastante malos nadie mide, ¿no? Y lo pongo muy, muy sencillo. Si vas a cualquier fábrica que tenga ISO 9001 y les preguntas si auditan a los proveedores, te van a decir que sí, y les piden los registros de calidad de la energía de CFE y la continuidad de suministro, pues nadie lo tiene. No llevan ni bitácoras, ¿no? Entonces se vuelve muy anecdótico todo este manejo, pues, de lo que es un buen sistema eléctrico. Y bueno, pues las renovables ya llegaron para quedarse, pero el sistema nacional de
yo no creo que pueda absorber muchas más renovables, corto del enfrentamiento y el utilizarlo como ariete no para destruir y no para construir, pues el sistema no puede más, y creo que lo hemos visto ya en Inglaterra, lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en España, pues toda esta sobreinversión, cuando no sopla el viento o no hay el sol, pues el sistema empieza a batallar, y pues como mencionaba Francisco, necesitamos continuidad, necesitamos una diversidad, ¿no? Necesitamos de todos los elementos. Y creo que Javier mencionó algo muy importante, que es el gas. A mí realmente no me preocupa tanto la dependencia de Estados Unidos. Lo que sí me quita a veces el sueño es la falta de almacenamiento, ¿no? Creo que la solución es más almacenamiento. Aquí pues no nos gusta el fracking, seguro tenemos gas para aventar para arriba si hiciéramos fracking, pero bueno, dado que no hay, por lo menos en esta administración, un apetito por el fracking, bueno, pues el almacenamiento creo que sería algo muy interesante, ¿no? Para explorar y que nos dé una enorme flexibilidad en la operación del sistema. Y creo que así como Francisco mencionaba que el nearshoring empezó en el 2000, pues yo creo que todos nuestros problemas del sector eléctrico empezaron en el 76, 82, cuando la Secretaría de Hacienda tomó el control de la planeación del sistema eléctrico nacional. Pues pon todo en Altamira y en Tuxpan, porque es el valor presente neto más económico. En lugar de ir construyendo plantas por todo el país, gasoductos, líneas de transmisión, lo que es lo que se hacía antes, ¿no? Lo que hacía antes CFE, pues la descabezaron, y luego pues también se otorgaron permisos de energías renovables que superan por mucho la capacidad del sistema, ¿no? No es cuestión de qué bueno que sean renovables, pero pues parques de 400, 500, ya sé que ahora están repitiendo en Puerto Peñasco probablemente el mismo error, por lo menos están haciendo líneas de transmisión, pero no hubo una planeación, pues yo diría ingenieril del sistema. Ya sé que lo que pido es mucho, pero deberían de juntarse los ingenieros sin abogados y sin jefes y decir esto es lo que tenemos que hacer, la hoja de ruta, pero que todo el mundo se comprometa a cumplirla. Sé que no me he portado tan bien para que la carta a Santa Claus o a los Reyes Magos me llegue, pero sí hay que empezar desde esa parte, ¿no? De quitarnos un poco toda esta cuestión de los paradigmas de que podemos seguir poniendo renovables y que el gobierno es malo y la iniciativa privada siempre es buena. Hay que encontrar punto común. Sería mi comentario, Amado. Gracias, Santiago. Bueno, pues la misma pregunta, Marco. ¿Cuál es tu opinión? Yo voto por Santiago. Si se puede. No, fíjate que yo soy fiel creyente de la generación distribuida. Yo creo que si ponemos orden y si ponemos, como bien dice Santiago, una regulación que realmente controle o que permita que haya un control real de la energía en el sentido de la generación distribuida, creo que eso sería muy, muy, muy útil, ¿no? Y quiero poner un ejemplo para que nos lo imaginemos o lo visualicemos, ¿no? Imaginemos una empresa automotriz grande e importante que quiere llegar a Monterrey, ¿no? Es una idea, yo no sé si esté sucediendo o no. Casualmente esta empresa tiene capacidades de almacenamiento de energía eléctrica, ¿no? Porque tiene de gran desarrollo de baterías y de algunas cosas que son similares, ¿no? Entonces, imaginemos también que a esta empresa se le dieran los permisos, no solamente de generación distribuida en términos de lo que hoy vemos que es común, que es menos de medio mega, ¿no? Sino que se le diga a esta empresa, ¿sabes qué? Dale, lo que te quepa de solar, dale. Y lo que te falte, veamos cómo te podemos dar gas natural de tal forma que sea energía limpia, ¿no? Y como esta empresa imaginaria tiene dinero, ¿no? Podría pensar en tener un poco de generación también fósil a través de una turbina de gas, obviamente en un ciclo cerrado, combinado, muy eficiente.
Y llega un momento en el que esta planta tiene estas capacidades de generación distribuida, pero ¿qué creen? Que también le da control y facultades a quien administra la red. De tal forma que en momentos de necesidad, pues puede hacer acceso, puede tomar acceso de esa batería o de esa planta de generación o de esos excesos de capacidad de energía, ¿no? En control y coordinación, pues con el SENACE o con quien fuera necesario que tomara ese control. Creo que en ese orden y en esa forma, la generación distribuida sería muy, muy útil y aparte resolvería muchos de los problemas que tenemos, ¿no? Evidentemente, el tema del código de red es una cuestión fundamental porque si bien es cierto, todos somos consumidores de la red, pues también es cierto que todos le causamos afectaciones, ¿no? Y en la medida que hemos visto la evolución del cómo se está interactuando con la energía, ya no es solamente unidireccional, ya va en muchos sentidos, y obviamente la necesidad de tener, pues, esta digitalización, vamos a llamarle, de la energía, esta comprensión y velocidad de reacción, pues es una necesidad que claramente va a seguir incrementando, ¿no? Lo que necesitamos es coordinarnos y ponernos de acuerdo para decir, estoy de acuerdo, yo sé que yo genero una afectación en la red, ¿cómo lo arreglo? ¿Y cómo me aseguro de que mis recursos pudieran no afectar, sino sumar y ayudar, ¿no? Este es uno de los temas que nosotros en Siemens estamos constantemente buscando cómo impulsar, cómo ayudar, cómo lograr que ese cumplimiento de código, por ejemplo, no sea un costo, sino que además te genere un beneficio al poder verlo hacia lo interno, ¿no? En la medida que tú te das cuenta que estás teniendo consumos que no tienen o que no hacen tanto sentido, pues será la manera también en la que podrás ir mejorando tu consumo, que bien mencionaba Santiago en términos de eficiencia energética. No hay, bueno, cada kilowatt ahorrado es un kilowatt que no es necesario generar, ni transmitir, ni distribuir, ¿no? Entonces tiene todas las ventajas. Entonces sí creo que esta combinación entre la generación distribuida y la eficiencia energética claramente tiene muchos beneficios porque, entre otros, el económico es uno de ellos, la sustentabilidad es otro, la calidad de la energía es otro. Entonces, realmente tiene muchos beneficios asociados. Nosotros en Siemens no solamente ayudamos a que esto técnicamente sea posible, sino que también ofrecemos métodos de financiamiento para que lo podamos hacer realidad. Gracias, Marco. Pues ahora sí, Javier, continuando con la misma pregunta, estos retos de los consumidores para acceder a esta demanda de energía, demanda energética. Digo, tratando de no repetir lo que ya se ha dicho bastante bien por parte de los panelistas, creo que dentro de los retos, cuando lo vemos a nivel general, diría yo, a nivel general hay impactos en lo social, ¿no? Imaginemos no contar con la energía eléctrica desde las actividades que arrancamos el día usando la carga del celular, el microondas, la cafetera, etcétera. Retos económicos, ¿no? El cómo podemos facilitar estas actividades económicas y generar los empleos. Y al final se traduce en temas de productividad y competitividad. Si no se tiene la energía que el país requiere, las empresas, el sector privado, incurren en sobrecostos, no pueden llegar a detener plantas y si lo llegan a hacer es demasiado costoso. Entonces tienen que buscar la manera de mantener su productividad y cuando esa productividad incurre en sobrecostos, hace repensar a algunas empresas sobre su posicionamiento y su permanencia en el país. Y hace lo mismo para algunos posibles inversores en el extranjero, el hecho de no tener un suministro energético confiable a precios competitivos, hace que al final del día estos inversores puedan decidir por otros territorios a nivel mundial en lugar de hacerlo en el país. Y si no somos productivos, si no somos competitivos, al final del día todo esto influye en los costos de vida del ciudadano de a pie y del ecosistema productivo en México. Hoy el consumidor en lo individual, como decía hace un rato, es poco más del 99% de la población en México la que tiene acceso a la energía eléctrica, pero pensemos que vamos a sumar
25 millones de personas más en los próximos 27 años, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder llegar a los lugares más recónditos, asegurar que ellos también tienen el acceso a la energía eléctrica? Y un tema que sería muy deseable al nivel del consumidor individual, como sucede en otros países, y a lo mejor estoy soñando igual, pidiendo la canta a Santa Claus y a los Reyes y tampoco me he portado tan bien, en donde el consumidor final pueda tener el poder de decisión sobre a quién le va a comprar la energía eléctrica que éste recibe, ¿no? Hay países, hay varios estados en la Unión Americana en los cuales tienes precisamente esa posibilidad, ese mercado que se abre a la competencia. A manera de ejemplo, su servidor, en el caso de la residencia en Houston, adquiero mi energía eléctrica a Shell y es energía 100% renovable de acuerdo a lo que me mandan en el certificado y demás. Y es mi prerrogativa decidir con quién la quiero y de acuerdo a mis propios consumos. Entonces, eso por la parte individual, y si te parece bien, creo que aquí dejo este comentario. Gracias, Javier. Pues yo creo que, bueno, el tema como que está abordado. Yo quisiera como quiera pedirle a Francisco si nos quiere dar una aportación en este sentido, pero también movernos en un aspecto que es que no solamente basta tener energía, sino que necesitamos que esa energía sea limpia, ¿no? Al menos el entorno global en el cual está buena parte del sector automotriz, más bien todo el sector automotriz está en un entorno global, pues las demandas son otras, ¿no? Entonces, en ese sentido, Francisco, no sé si quieres comentar algo sobre lo que pueden hacer los consumidores finales para acceder a energía, pero aparte enfocándolo pues a este reto de atención global, ¿no? Que tiene el sector automotriz. Con mucho gusto, Amado. Pues bueno, hace unos años se decretó una transición energética en México, motivada por los objetivos de sostenibilidad global que forman parte de los acuerdos internacionales en los que México participa. Y la meta de contribución, de acuerdo a Semarnat, estableció que para el 2030 se tenía que reducir 22% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a una línea base. Suena todo muy bien. ¿Qué pasó hace prácticamente un mes en el World Economic Forum en Davos, Suiza? Pues que ya no es la preocupación si puedo comprar o no la energía, qué puedo hacer como consumidor, sino si va a haber planeta para poder comprar la energía. Entonces, cada día tenemos que estar moviéndonos más hacia el punto de tener esta posibilidad de no contaminar, de tener el net zero obviamente en la industria de autopartes, pero en general en todo. Y para ello, lo que estamos viendo en la industria de autopartes es que definitivamente, y me sumo a todos los comentarios otra vez, se va a necesitar la parte distribuida de la energía, de la generación de energía. Habrá lugares en la sierra que requieran celdas fotovoltaicas o pequeños generadores eólicos, o si es un pueblo algo mucho más grande, pero hay una energía que no hemos comentado todavía y que viene a ser una forma extraordinaria de guardarla y que el sector automotriz ya está trabajando en ello, y es el hidrógeno, de preferencia obviamente el hidrógeno verde. Esta situación, me subí hace 3 meses en Tokio, a un auto que circulaba con hidrógeno que se recargaba. Estaban molestos porque nada más había unas cuantas centrales de recarga de hidrógeno, pero obviamente es porque es algo muy innovador. Yo creo que el hidrógeno en algún momento se podrá transportar como el gas, se transporta en gasoductos, habrá que hacer las adecuaciones necesarias, podrá generar y con cero contaminación, porque si hoy tomamos en cuenta lo que contamina, pues según por ejemplo la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, cada vehículo de pasajeros emite cerca de 4.6 toneladas métricas de dióxido de carbono por año. Y pues si en México decimos que tenemos casi 55 millones de unidades, pues la cantidad de contaminantes al aire es brutal. Entonces, cuando podamos hacer esta transición, y para el hidrógeno verde, yo recuerdo que GIZ, la agencia alemana, ha estado trabajando ya con el Estado de Nuevo León, ha estado viendo qué se puede hacer. Hay empresarios de Monterrey que ya están viendo cómo instalar pequeñas capacidades. Obviamente en este momento está en desarrollo, pero ya existe. O sea, no es algo que sea algo
para pensarlo en 30 años. Hoy, bueno, hace unos meses les decía, me subí al Mirai de Toyota y funciona. Y la idea es que ya la reducción o eliminación de las emisiones. Sí hay que hacer, obviamente, soluciones híbridas. No puedes transportar el hidrógeno a la sierra, pero para eso tienes otras opciones como eólica, solar, y no olvidemos la geotérmica, donde México tiene el segundo lugar mundial. O sea, hay cada vez más, la del mar también, hay opciones distintas. ¿Y qué necesitamos en la industria automotriz? Precisamente diversificar, tener posibilidades y poder distribuir. Si alguien está generando en el lugar 1, transportarlo al lugar 2 y no necesariamente mover la industria al lugar 1, que es donde se genera. Caso concreto de Nuevo León, yo creo que tiene muchas ventajas y si por el momento no diera alguna de las situaciones, pues transportar la energía, poderla distribuir ahí, aunque por la parte del hidrógeno verde me queda claro que van bastante adelantados. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué podemos ver como requerimientos verdes? Pues también el otro es que las estaciones de carga de los automóviles sean con energía limpia, pues si no, a final de cuentas, por más motor y más inversión que haya hecho yo consumidor en un automóvil de 0 emisiones, pues sí, 0 emisiones en ese punto, pero si la generación de la energía es con emisiones, no sirve de nada. Entonces, estamos de acuerdo con todo lo dicho anteriormente y sumo esta situación del poder acumular energía en alguna forma, como viene siendo el hidrógeno verde. Muchas gracias, Francisco. Pues creo que el panel lo hemos redondeado con los diferentes temas. No sé si tengamos preguntas del auditorio. Ahí sí nos pueden apoyar. Sí, Armando, tenemos una pregunta del auditorio para quien guste contestarla. ¿Sobre qué tecnologías son las que ustedes recomiendan para justamente hacer real la descarbonización? Bueno, yo tengo aquí algunas ideas, si me lo permiten, ¿no? Es algo a lo que nos dedicamos completamente. Claramente la descarbonización, como ya lo mencionamos un poquito, depende mucho de la eficiencia energética. Cuando hablamos de eficiencia energética, una parte fundamental es la medición hacia lo interno, ¿no? Entonces vamos a empezar por siempre decir, oye, hay que medir qué es lo que tenemos. Yo creo que podemos hablar de algunas fases, ¿no? Primero que nada hay que reducir y hacer eficiente nuestro consumo y nuestra utilización de energía. Ejemplos muy sencillos, la iluminación que utilizamos en nuestras instalaciones. Otro ejemplo ya no tan sencillo, pero que es de mucho impacto, es cómo estamos funcionando con el aire acondicionado. Para este tipo de utilizaciones, nosotros, evidentemente, una de las funciones que hacemos, tenemos nuestro equipo que le llamamos el Building Management System, donde tú puedes tener toda la medición de todos los equipos que tienes, todas las entradas y todas las salidas que tengas en tu instalación, en tu planta, en tu fábrica, tu edificio, pueden ser medidas y controladas desde ese punto. Otra parte fundamental es la tecnología que nosotros utilizamos para hacer eficiente el aire acondicionado. Nosotros hacemos una serie de mediciones y con una tecnología que le llamamos Demand Flow, aseguramos que tengas eficiencia también en ese sentido. Otro de los temas que nosotros también aportamos y trabajamos mucho es lo que llamamos la parte de los microgrids, vamos a llamarle, que es un cerebro para entender de dónde puedes utilizar la energía. Nosotros no ofrecemos, pero sí tenemos una asociación con una empresa para hacer baterías de industriales, evidentemente, pero también tenemos la tecnología para hacer la instalación. Entonces, todos estos procesos, yo creo que, pues yo lo mencionaría, que son fases de evolución o de madurez en el sentido de la eficiencia energética y de la sustentabilidad. Como breve comercial, y lo aprovecho, nosotros en Siemens para el 2030 estamos comprometidos a hacer 0 emisiones, carbono neutrales. Y ese mismo compromiso pues nos lleva a hacerlo en nuestras propias fábricas. Aquí en México ya tenemos tanto en Monterrey como en Valvanera, Querétaro, como en Guadalajara, pues nuestra parte de eficiencia energética, que lo compartimos y lo hacemos. O sea, nosotros vamos a las plantas a hacer toda la evaluación y determinamos dónde y cómo podemos hacer qué cambios tecnológicos. Y una vez que hacemos esa parte eficiente, pues también aportamos y ayudamos a tener, pues en la medida de lo posible, un parque fotovoltaico local o alguna otra medida de generación que pueda ser evidentemente sustentable y limpia para que este transcurrir o este proceso vaya avanzando. Una de las
tecnologías que también tenemos son los cargadores de autos eléctricos, que como bien mencionan es un tema que hace falta impulsar muy fuerte, ¿no? Yo soy personalmente usuario de auto eléctrico y sí batallo un poco, ¿no? Buscando dónde cargar, pero evidentemente en mi oficina y en la casa de todos ustedes, pues tengo la posibilidad de hacerlo y especialmente, pues es donde buscamos utilizar también estas energías verdes, ¿no? Va a ser muy importante que impulsemos todos en ese sentido. Me gustó mucho los comentarios de Francisco sobre cómo hacemos que todo esto sea sustentable, ¿no? Y en Siemens hablamos de tecnología con propósito. Esa es nuestra finalidad. Gracias, Marco. Bueno, si les parece, estamos, yo creo que ya sobre tiempo, pero tenemos una pregunta del auditorio, quisiera compartírsela, me parece que va al punto, directa. Si mi cliente quiere un compromiso de utilización de energía limpia, aunque tenga un PPA, no puedo otorgar el compromiso porque se mezcla en el camino con generación diversa, incluido la quema de combustóleo. ¿Cuándo me puedo comprometer a utilizar energía limpia en México? Santiago. Pues depende del PPA que tengas, ¿no? O sea, si el PPA especifica que es energía verde, pues energía limpia, pues te tiene que mostrar el que te está vendiendo la energía que es. Por supuesto que el electrón que te llega no es el que salió de la planta eólica o de la planta fotovoltaica o de la geotérmica, pero creo que es importante esta visión de pues que sí se puede. A mí solamente me gustaría hacer un comentario que desde el 2000, desde que vino la reforma energética, creo que tenemos que trepar a todo el país a esto, ¿no? Tenemos todavía una enorme cantidad de compatriotas que no tienen servicio de energía eléctrica y desgraciadamente están contabilizando el ponerles paneles fotovoltaicos como electrificación, y eso es básicamente iluminación y algo de televisión. Lo que ellos necesitan es potencia, ¿no? Y creo que eso es algo que deberíamos de unir en todo este esfuerzo, porque, bueno, nos quejamos de que el combustóleo de Tula y bueno, pero realmente los que se contaminan los pulmones son los que tienen queroseno y el carbón en sus comunidades por falta de un servicio razonable de energía eléctrica. Entonces, de hecho, cuando fue la primera reforma, les dije, esta es la forma de blindarla, porque ya les diste, aparte del objetivo de energías limpias, todo el mundo electrificado para el 2035. Y ya es muy difícil echar reversa algo que se va creando un fondo especial. Así como hiciste el fondo de los CELS, pues haz un fondo grande de electrificación, no ese fondo de lo que me sobre de la transmisión. Y pues ahí, pues marearon mucho el tema, ¿no? Hay que darle ese impulso, porque eso blinda cualquier cambio, ¿no? Si nos vamos al sistema eléctrico estilo inglés, pues va a regresar al sistema boliviano, que es lo que nos está sucediendo. Entonces tenemos que planear un poco más a largo plazo, desde mi punto de vista. Gracias, Santiago. Gracias, Santiago. Bueno, pues tenemos otra pregunta más. Si gustan, vemos esta pregunta y luego entramos ya a una sesión de conclusiones donde cada panelista pueda dar una conclusión final. La pregunta es, ¿qué rol tiene el hidrógeno en la movilidad sustentable? Creo que ya algo de esto comentó Francisco. No sé si alguien quiera ahondar un poco más. Pues si quieres comento. Realmente sí. En este momento es un solo vehículo ligero que está funcionando, que es el Mirai Toyota, literalmente solo en California y en Tokio. Pero la movilidad no nada más es de autos ligeros. El año pasado, en el mes de septiembre, se llevó a cabo la IAA, que es la feria más grande de movilidad de vehículos pesados. Y les puedo comentar que hay cerca de 3,000 expositores, el número está en internet, son muchos pabellones, pero sí les puedo decir que, no sé si el 3,000 sea el correcto, pero sí les puedo decir que solo 2 o 3 estaban basados en movilidad a base de baterías de litio. Todo lo demás era hidrógeno.
todos los automóviles, todas las marcas de todo el mundo, la exposición más grande del mundo de electromovilidad, de autos, de vehículos pesados, todos estaban en hidrógeno. El tiempo para tener listo un vehículo para la venta es desde este año a los siguientes 5, depende de la armadora, pero inclusive empresas como Ford Europa ya están listos para meter hidrógeno, nada más que no es hidrógeno verde todavía, es hidrógeno gris. Pero ya están, ya no había vehículos que no fueran de hidrógeno en esa feria, vehículos pesados. Gracias, Francisco. ¿Algún otro comentario? No. Perfecto. Pues bueno, si les parece, bueno, yo le pediría a mi equipo si tenemos tiempo para una ronda de conclusiones. Bueno, si no tenemos el tiempo, lo tomamos, Franco. Bien, si les parece, pues voy a empezar con Santiago. Santiago. No, bueno, pues yo creo, a mí siempre me gusta terminar con optimismo, ¿no? A pesar de todo lo que veamos y de que el mundo se va a acabar y vivimos en la mejor época de la humanidad, ¿no? Entonces, no hay que quejarse tanto de lo que sucede, de lo que nos, este bombardeo de las malas noticias, porque lo que venden son las malas noticias, las buenas noticias no venden. Y siempre pongo el ejemplo, pues X o Y empresa va a despedir a 10,000, pues nunca salió la noticia de que había contratado 10,000, ¿verdad? Entonces, la del despido se aparece, pero no la de la contratación. Entonces, hay que seguir trabajando, yo de nuevo, y construir puentes, ¿no? Creo que ahorita es el momento, vienen cambios, en año y medio vamos a tener un nuevo gobierno, para todo efecto práctico, pues si continuamos por el camino del enfrentamiento, poco vamos a avanzar, ¿no? Y hace algunos años un exdirector general de CFE jubilado me dijo: al águila no le van a ganar, ¿no? Hay que colaborar con el águila, hay que sentarse, hay que negociar, no tiene que ser enfrentamiento. Y nosotros vamos a estar mucho más tiempo aquí, ¿no? Los gobiernos van y regresan, pero los que nos quedamos somos nosotros, y hay que aprovechar esa situación que es, desde mi punto de vista, pues innegable. Y con eso terminaría, Amado. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Pues le pasaría la palabra a Marco. Marco Cosillo. Sí, muchas gracias, Amado. Coincido con esto, ¿no? La idea de que podemos hacer algo, ¿no? La idea de que nosotros como Siemens somos un aliado tecnológico para solventar estos retos que tenemos frente a nosotros. Tenemos más de 125 años trabajando en México y estamos buscando los próximos 125. Entonces, vamos a resolverlo a través de tecnología, pero claramente una parte fundamental es que cada uno de nosotros sepamos cuál es nuestra función, cómo podemos aportar y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, me uno completamente a la idea de ser optimistas, me uno completamente a la idea de que seamos sustentables, y creo que en breve estaremos viendo cómo vamos a ir mejorando todas estas situaciones. Muchísimas gracias.